junto a la ventana de su oficina con vista a los rascacielos de Manhattan. Caroline Williams hacía los últimos ajustes a su presentación antes de que llegara la fecha límite. Sus delgados y elegantes dedos se movían con agilidad sobre el teclado. Se había ganado una reputación como una astuta directora de marketing en una de las agencias de publicidad más importantes de Nueva York. Su corte bob perfecto y sus gafas de estilo intelectual reflejaban su agudo juicio y perspicacia. Caroline, esa es una propuesta brillante. Al cliente le va a encantar, dijo su jefe, James, dándole una palmadita en el hombro. Caroline siempre era valorada y respetada en el trabajo. Sin embargo, fuera de la oficina, su expresión mostraba una profunda sombra, especialmente cuando se tocaban temas familiares. Sus ojos se nublaban momentáneamente. Hace más de 5 años, se había divorciado de Nathan Foster, un obstetra. La razón oficial había sido que Caroline no podía tener hijos. Esas palabras la perseguían como una maldición en cada reunión familiar. Carol, si tan solo te hubieras esforzado un poquito más, estabas casada con un médico. ¿Por qué no te trataste bien? Es una lástima que no pudieras continuar con la línea familiar, le decía su madre, Eleanor, siempre con un tono acusador. Eleanor había dedicado su vida a construir la familia perfecta, y el fracaso de Caroline había herido su orgullo. Su padre, Henry, un arquitecto exitoso, temía que las imperfecciones de la familia salieran a la luz. Mira nada más, qué novio tan maravilloso ha traído Vanessa. Seguro que nos dará nietos adorables, decía Eleanor en las reuniones familiares. Cada vez que su madre hablaba así, Caroline luchaba por mantener su sonrisa. Su hermana Vanessa, que trabajaba como enfermera en el mismo hospital y había sido colega de Nathan, siempre fue la hija perfecta a los ojos de sus padres. ¿No vas a venir al próximo viaje familiar? La voz de Vanessa sonaba llena de una preocupación que se sentía falsa. Es que todos se sienten incómodos con alguien que no tiene hijos. Yo sí podría haber tenido hijos sanos. Esas conversaciones se repetían en cada reunión familiar. Después del divorcio, sus padres comenzaron a excluirla de los eventos familiares. Les decían a los demás que su hija había sido abandonada por su esposo porque no podía tener hijos, tratando su existencia como si fuera un secreto vergonzoso. Caroline tomó una copa de vino y suspiró profundamente. Desde su departamento en las alturas de Manhattan, podía ver la hermosa vista de Central Park al atardecer, aunque valoraba. En sus momentos a solas, Caroline a veces imaginaba la risa de niños resonando en su espaciosa habitación. En esos momentos, un dolor agudo atravesaba su corazón. No eres defectuosa. Casi podía escuchar la voz suave de su abuela Rose susurrando en su oído. Su abuela había sido la única en la familia que la amaba y comprendía incondicionalmente. Siempre llevaba consigo las últimas palabras de su abuela. Valora a tu familia, pero valórate a ti misma también. Había aguantado todo este tiempo. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. La pantalla mostraba, mamá. Tras un momento de duda, respiró hondo y contestó. Caroline, tengo noticias para ti. La voz de su madre sonaba inusualmente emocionada. Vanessa está comprometida. ¿No es maravilloso? Felicidades, mamá. Y felicidades a Vanessa también, respondió Caroline, controlando sus emociones. La boda es el próximo mes. Por supuesto que debes venir, continuó Eleanor, pero trata de no sobresalir. Este día es para Vanessa. Tras un breve silencio, Caroline respondió en voz baja. Entiendo, mamá. Al colgar, se quedó de pie junto a la ventana, mirando la vista nocturna. No importaba cuánto le doliera, honrar las palabras de su abuela la guiaba. Decidió asistir al evento familiar. El salón de banquetes del Grand Riverside, un hotel de lujo en los suburbios de Nueva York, estaba decorado con rosas y cintas blancas. Varios candelabros colgaban del techo, proyectando una luz suave que envolvía todo el lugar en una atmósfera elegante. 150 invitados ya estaban sentados en medio de la ceremonia de boda de Vanessa y Nathan. Caroline se encontraba al borde de la sección familiar, siguiendo las instrucciones de su madre para no sobresalir. Llevaba un vestido gris pálido e intentaba, lo mejor que podía, no llamar la atención. Aún así, su porte digno ocasionalmente atraía miradas de los familiares que la rodeaban. «Te ves pálida, ¿estás bien?». La tía Marta se acercó a ella. Sus palabras sonaban más curiosas que preocupadas. «Sí, estoy bien», Caroline sonrió suavemente. «Es una ceremonia muy bonita». La verdad era que su corazón estaba revuelto. Vanessa, radiante en su vestido blanco de diseñador, desbordaba felicidad, y junto a ella estaba Nathan, el hombre que una vez fue su esposo. Verlos prometerse amor fue más doloroso de lo que había imaginado. La ceremonia transcurrió sin problemas. Vanessa y Nathan intercambiaron votos y anillos con solemnidad.
Caroline observó en silencio, recordando su propia boda de hace 5 años. En ese entonces, jamás habría pensado que llegaría un día como este. Comenzó la recepción y se sirvió la comida. Los familiares conversaban animadamente, con estallidos ocasionales de risa. Solo Caroline no lograba integrarse al ambiente. «Carol, ¿podrías mostrar un poquito más de sonrisa?», su padre, Henry, le dijo en voz baja. «Todos piensan que estás de mal humor». Caroline asintió en silencio y dio un sorbo a su copa de champán. A mitad de la recepción, ¿el anfitrión? El anfitrión anunció que era hora de los discursos. Primero, los padres de Vanessa, Henry y Eleanor, se pararon juntos en el escenario, ofreciendo palabras de bendición para su hija y su nuevo yerno. «Vanessa, siempre has sido nuestro orgullo», dijo Eleanor, aparentemente abrumada por la emoción. «Nathan, no podríamos estar más felices de darte la bienvenida a nuestra familia». Después, los amigos dieron sus discursos, llenando el lugar de una atmósfera cálida y festiva. De repente, Vanessa se puso de pie y tomó el micrófono del anfitrión. «Gracias a todos por estar aquí hoy», su voz resonó por todo el salón. «Ya que este es un día tan especial, quiero compartir la verdad con todos ustedes». Caroline se sintió incómoda, su espalda se tensó y un escalofrío recorrió su columna. Los ojos de Vanessa se dirigieron brevemente hacia ella. «En realidad, Nathan se divorció de mi hermana para casarse conmigo», declaró Vanessa con orgullo. El salón se llenó de murmullos. «Él quería una familia de verdad, creía que conmigo podría construir el hogar que siempre deseó». Caroline sintió como la sangre abandonaba su rostro. Frente a ella, y frente a 150 personas, su hermana estaba exponiendo la verdad de su divorcio. El lugar quedó en silencio por un momento, luego los aplausos comenzaron a crecer poco a poco. «Bien por ti, finalmente encontraste la verdadera felicidad», gritó un pariente a Nathan. «Dios tenía un plan maravilloso», añadió Eleanor, sosteniendo alegremente la mano de Vanessa. «Ustedes dos estaban destinados desde el principio». Mientras el ambiente se llenaba de bendiciones y sonrisas, solo el área alrededor del asiento de Caroline se sentía fría. Permanecía inmóvil, con la mano temblando levemente al sostener su copa. Cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas que amenazaban con rodar por sus mejillas. De pronto, la voz del anfitrión rompió el silencio. «Ahora escuchemos algunas palabras de la hermana de la novia». Los ojos de Caroline se abrieron ante la inesperada invitación. Todo el salón guardó silencio, y cada mirada se volvió hacia ella. El color desapareció del rostro de Vanessa, quien rápidamente intentó detenerlo. «No, mi hermana no tiene nada que decir». Pero ya era demasiado tarde. Los invitados miraban a Caroline con expectativa y curiosidad. Respiró hondo y, con movimientos lentos, se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero caminó con dignidad hacia el escenario. Al ver esto, la sonrisa de Vanessa se congeló. Nathan estaba visiblemente incómodo. Nathan estaba visiblemente perturbado, aferrándose con fuerza al apoyabrazos de su silla. Sus padres también cambiaron de color, intercambiando miradas ansiosas. Caroline se paró en el escenario y tomó el micrófono. El salón estaba en un silencio absoluto. Con una sonrisa suave, comenzó su discurso. «Felicidades por su matrimonio, Vanessa y Nathan». Su voz era tranquila. «Es un honor estar presente en el día feliz de mi hermana». Se escuchó un suspiro de alivio en la audiencia. Vanessa y Nathan relajaron un poco su tensión, y sus padres mostraron expresiones de alivio. Caroline continuó. «Mi hermana y yo hemos compartido muchos recuerdos desde que éramos pequeñas. Vanessa siempre ha sido el orgullo de nuestros padres, y hoy ha dado el primer paso hacia la creación de una nueva familia». Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. De repente, su tono cambió. «Pero parece que hoy es un día para la verdad». Vanessa dejó escapar un jadeo audible. Nathan se inclinó hacia adelante, y sus padres intentaron levantarse rápidamente. En realidad, Caroline sacó una carpeta de su bolso negro. En ese momento, el rostro de Vanessa se puso pálido, y Nathan hizo un movimiento para ponerse de pie. Sus padres estaban desesperados por detenerla, pero la determinación de Caroline era firme. Cuando abrió la carpeta y estaba a punto de sacar su contenido, las luces del salón parpadearon momentáneamente y todo quedó en penumbras. 2 semanas antes de la boda, Caroline trabajaba hasta tarde en su oficina de Manhattan, ajustando los últimos detalles de una presentación importante para un nuevo cliente. Afuera ya estaba oscuro, y al ver su reflejo en la ventana, suspiró. Desde que recibió la invitación a la boda de su hermana, su corazón no había dejado de sentirse inquieto. De pronto, su teléfono vibró.
En la pantalla apareció un número desconocido. Normalmente habría ignorado la llamada, pero pensando que podría ser algo relacionado con el trabajo, respondió. Hola, habla Caroline Williams. Caroline, soy Margaret Dawson. ¿Me recuerdas? Caroline hizo un esfuerzo por ubicar el nombre. Margaret Dawson, sí, claro. Era una administradora del hospital donde Nathan había trabajado durante su matrimonio. Había coincidido con ella varias veces en eventos del hospital. Sí, claro. Margaret, te recuerdo. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito hablar contigo en persona. La voz de Margaret sonaba urgente. Hay algo que debes saber, algo muy importante. ¿Ocurrió algo? ¿No puedes decírmelo por teléfono? Es mejor en persona. ¿Tienes tiempo mañana por la tarde? ¿Podríamos vernos en el Café Lumere en Midtown? Caroline revisó su agenda y encontró un espacio libre. A las 3 me funciona. Gracias. Por favor, ven. Esta información es importante para ti. Después de colgar, Caroline trató de concentrarse en su trabajo, pero una mezcla de ansiedad y curiosidad la invadía. La curiosidad de Caroline crecía. No podía imaginar lo que Margaret quería contarle. La tarde siguiente, Caroline se encontraba sentada en una mesa discreta en una esquina del Café Lumière. Desde su asiento junto a la ventana, observaba a la gente pasar apresurada. La puerta del café se abrió y Margaret entró. A sus 50 años, se veía un poco mayor de lo que Caroline recordaba, pero sus ojos seguían igual de penetrantes. Caroline, gracias por venir, dijo Margaret, sentándose frente a ella y yendo directo al grano. Quería verte en persona porque tengo algo que mostrarte. Sacó un sobre marrón de su bolso. Dejé el hospital el mes pasado. Me pidieron organizar registros antiguos antes de la transición a un nuevo sistema. Y fue entonces cuando encontré esto. ¿Qué encontraste?, preguntó Caroline, mirando el sobre con incertidumbre. Son los registros médicos de Nathan, respondió Margaret en voz baja. ¿Los suyos? Caroline frunció el ceño. ¿Por qué me estás mostrando esto? Mira. Margaret sacó unos documentos del sobre y los colocó frente a Caroline. Eran resultados de pruebas médicas. La fecha era de hace 11 años, 3 años antes de que Caroline y Nathan se casaran. Esto es. Caroline leyó los documentos y sintió cómo se le iba el aire. Nathan tiene infertilidad masculina severa, dijo Margaret con tono serio. Un recuento de espermatozoides extremadamente bajo y muy poca motilidad. El diagnóstico indica que la concepción natural es casi imposible. Caroline sintió que algo se rompía dentro de ella. Con las manos temblorosas, repasó los documentos una y otra vez. ¿Esto es real? Sin duda, yo manejé esos registros. Margaret asintió con gravedad. Y hay algo más que debes saber. Vanessa trabajaba en el departamento que gestionaba los registros médicos de Nathan. Ella supo esto desde el principio. Caroline se quedó sin palabras. Después de un largo silencio, finalmente logró hablar. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué me seguía culpando? Orgullo masculino, especialmente siendo doctor, respondió Margaret con tristeza. Lo peor es que intentó falsificar los registros para ocultar su condición. Presentó otro documento, una copia de un correo electrónico que Nathan había enviado al personal de del hospital. En el correo, solicitaba restricciones de acceso a sus registros médicos y modificaciones en datos específicos. Pensé que algo estaba raro cuando vi esto. Cuando investigué más, descubrí que estaba tratando de ocultar su infertilidad, explicó Margaret, observando la reacción de Caroline con empatía. En voz baja, Margaret agregó, y hay algo más que debes saber. Tus papás han sabido de esto desde hace 2 años. ¿Qué? La voz de Caroline se elevó incrédula. Vanessa se los dijo. Les pidió que no te contaran nada, y ellos aceptaron. Escuché la conversación por accidente. Caroline fijó la mirada en la ventana. Un sentimiento de traición, diferente a todo lo que había experimentado, la envolvía. ¿Por qué me lo estás diciendo justo ahora, antes de irte? El hospital quería hacer lo correcto, respondió Margaret con seriedad. Te he visto ser señalada como defectuosa y rechazada por tu propia familia. Eso no está bien. Mereces saber la verdad. Las dos se quedaron en silencio durante un largo rato. El bullicio del café se sentía lejano. En la mente de Caroline, los recuerdos se reacomodaban bajo una nueva luz. La actitud extraña de Nathan, las palabras con doble sentido de Vanessa, la frialdad de sus padres, todo encajaba. Toda la evidencia es tuya. Margaret deslizó el sobre hacia Caroline. Lo que decidas hacer con esto es asunto tuyo, pero quería que lo supieras. Caroline tomó el sobre y lo guardó en su bolso. Gracias, Margaret, aprecio tu valentía.
Después de salir del café, Caroline se sentó en una banca del parque, abrumada por un torbellino de emociones, ira, tristeza, el dolor de la traición y, de manera inesperada, una extraña sensación de liberación. Las mismas personas que la habían llamado defectuosa, la habían alejado de su familia y le habían roto el corazón, en realidad sabían la verdad todo el tiempo. Aún así, la hicieron cargar con la culpa. Esa noche, Caroline llamó a su amiga Laura y le contó todo. Increíble, la voz de Laura estaba cargada de rabia. ¿Vas a ir a la boda? No lo sé, respondió Caroline con honestidad, pero no me voy a quedar callada. ¿Qué piensas hacer? Decir toda la verdad. La voz de Caroline había recuperado su firmeza. Que todos sepan lo que realmente pasó. ¿Destruirás a tu familia?, advirtió Laura. Ellos destruyeron mi vida primero, respondió Caroline, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Durante 5 años me culpé a mí misma, ya fue suficiente. En los días siguientes, Caroline revisó la evidencia, consultó con especialistas médicos para confirmar la autenticidad del diagnóstico. Todo era genuino. También habló con un abogado para asegurarse de que la divulgación de los registros médicos fuera legal. El día antes de la boda, Caroline tomó una decisión en silencio. Se sentaría en la sección familiar, soportaría las mentiras y la humillación, y luego, en el momento justo, revelaría la verdad. La ira, que había estado contenida tanto tiempo, ahora ardía como una llama silenciosa dentro de ella. Abrió su laptop y comenzó a escribir su discurso. La primera frase decía: la verdad a veces duele, pero es lo que nos libera. Mañana, todo cambiaría. Con ese pensamiento, Caroline se recostó en su cama y, sorprendentemente, cayó en el sueño más profundo y tranquilo que había tenido en años. Las luces se restablecieron, devolviendo el brillo al salón. El apagón momentáneo pareció ser un presagio de la verdad que estaba a punto de revelarse. Caroline seguía de pie en el escenario, con el micrófono en la mano. Su expresión era serena, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Una disculpa, parece que hubo un problema con el sistema eléctrico, dijo el anfitrión con una risa nerviosa. Señorita Caroline, por favor, continúe. Caroline asintió y respiró hondo. El lugar volvió a sumirse en un silencio total, con todas las miradas fijas en ella. Al voltear hacia Vanessa y Nathan, ambos estaban visiblemente perturbados. El rostro de Vanessa estaba pálido y Nathan se movía inquieto en su silla. Entre los asientos familiares, Eleanor, su madre, mantenía las manos juntas como si rezara, mientras Henry, su padre, observaba a su hija con la respiración contenida. Hace un momento les hablaba de recuerdos con mi hermana y mi exmarido, continuó Caroline con voz suave. Nuestra familia tiene muchos recuerdos. Las mañanas de Navidad, cuando nos reuníamos para abrir regalos. Aquella vez que sorprendimos a mi papá con un pastel casero en su cumpleaños. Y cuando gritamos el nombre de Vanessa con orgullo en su graduación de la preparatoria. Pequeñas sonrisas se esparcieron entre los invitados, aliviando la atmósfera. Caroline también sonrió, aunque sus ojos seguían imperturbables. Pero, como dijo Vanessa, hoy es un día para la verdad, así que déjenme compartirles también la verdad. Su tono cambió, la verdadera razón por la que Nathan y yo nos divorciamos. El ambiente se tensó al instante. Vanessa intentó ponerse de pie, pero Nathan le sujetó el brazo para detenerla. Sus padres estaban claramente inquietos. Caroline sacó de su bolso copias de los registros médicos y la declaración del diagnóstico del especialista. Instruyó al personal del hotel, y segundos después, los documentos aparecieron proyectados en la pantalla principal. Este es el diagnóstico de infertilidad de Nathan, anunció con calma. Noten la fecha, 3 años antes de nuestro matrimonio. Un murmullo de sorpresa recorrió a la audiencia. Algunos asistentes, aparentemente profesionales médicos, se inclinaron hacia adelante, estudiando atentamente los documentos proyectados. De hecho, Nathan, como médico, sabía de su propia infertilidad masculina severa, pero aún así continuó culpándome. Caroline siguió. Durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio, me llamó defectuosa y me humilló frente a la familia, como si yo fuera la esposa incapaz de darle hijos. El rostro de Nathan se llenó de furia. Se levantó de golpe y gritó: «Eso es una mentira, estás inventando todo». Caroline se mantuvo firme y mostró el siguiente documento. Aquí está un diagnóstico de reconfirmación de un especialista del mes pasado, y hay algo aún más importante. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en sus padres y Vanessa, quienes parecían congelados como estatuas. Nathan no era el único que sabía sobre este diagnóstico. Su voz resonó con fuerza. ¿Mis papás y mi hermana han sabido de esto durante 2 años?
Me llamaron defectuosa. Me alejaron de las reuniones familiares y difundieron rumores entre los parientes diciendo que yo era una mujer que no podía tener hijos. El lugar estalló en conmoción. Los familiares parecían sorprendidos. Volteaban de un lado a otro entre Caroline, sus papás y Vanessa. Nathan intentó levantarse y acercarse al escenario, pero dos amigos lo detuvieron. Caroline, estás loca. ¿Qué crees que estás haciendo con esta historia? Solo estoy diciendo la verdad, respondió Caroline con calma. Vanessa, como enfermera, viste estos registros médicos desde el principio, pero aún así me atormentaste. Tuviste una relación con Nathan y hoy tuviste el descaro de decir que se divorció para casarse contigo. Vanessa se cubrió la cara, temblando, sin poder decir nada. Caroline proyectó el último documento. Y esta es la evidencia de que Nathan intentó falsificar sus registros médicos. Es una copia de un correo electrónico al personal de ti del hospital. Por favor, vean la fecha y el contenido. La atmósfera cambió. La conmoción e incredulidad inicial dieron paso a la aceptación de la verdad. Los profesionales médicos susurraban entre ellos. ¿Esto es genuino? Sus voces se esparcieron por todo el salón. Los amigos de Vanessa comenzaron a alejarse de ella, y una de las damas de honor le preguntó, ¿sabías esto? Vanessa no respondió, solo siguió llorando. Eleanor se puso de pie, su voz temblaba de ira. Caroline, ¿qué ganas exponiendo la vergüenza de la familia? Es la verdad, mamá, respondió Caroline, con tristeza. Durante 5 años me hicieron creer que era defectuosa, pero eso no es cierto. Henry jaló del brazo a Eleanor para que se sentara. Luego, se cubrió la cara y empezó a llorar. Sus hombros temblaban incontrolablemente. Vine hoy para despedirme de mi familia, dijo Caroline en voz baja. Ahora que sé la verdad, no hay lugar en mi vida para mentiras y traiciones. Volteó hacia Vanessa y Nathan. Caminen por el camino que eligieron. Y finalmente, hacia sus padres. Adiós. Dejó el micrófono y bajó del escenario con dignidad. El lugar quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaban sus pasos resonando mientras se dirigía a la salida. Caroline no hizo contacto visual con nadie. Cuando abrió la puerta, no miró hacia atrás. Solo siguió adelante. Detrás de ella, la ceremonia estaba siendo cancelada. Los invitados comenzaban a irse en silencio. La confusión y la conmoción llenaban el ambiente. El sueño de Vanessa de una boda perfecta se había derrumbado. Afuera del hotel, Caroline exhaló profundamente. El sol poniente iluminó su rostro, y por primera vez sintió una verdadera sensación de libertad. Antes de subirse a su coche, estacionado a un lado de la carretera, miró al cielo. «No eres defectuosa». Las palabras de su abuela, ya fallecida, parecieron llegarle con la brisa. Caroline sonrió y encendió el motor. Un año después, en otoño, frente a una vieja casa de ladrillos en Brooklyn, Nueva York, Caroline estaba bajando el equipaje de su coche, rodeada de las hojas doradas que caían de los árboles. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. «Emma, ¿me ayudas?», llamó hacia la entrada. Una niña de 10 años salió corriendo y tomó una bolsa de papel de los brazos de Caroline. Emma era una niña llena de vida, con rizos castaños y ojos brillantes. Estaba en las etapas finales de ser adoptada por Caroline. «¿Puedo llevar esto a mi cuarto?», preguntó Emma, echando un vistazo a la bolsa. «Claro, pero, ¿ya terminaste tu tarea?». «Casi». Emma se rió mientras corría hacia la casa. Caroline sonrió y llevó el resto del equipaje adentro. Su vida era completamente diferente a la de hace un año. Después de aquella boda, se enfocó en reconstruir su vida, con la ayuda de un terapeuta. Enfrentó y poco a poco sanó las heridas de años de abuso y aislamiento familiar. En la pared de la sala colgaba un cartel de New Beginnings, un grupo de apoyo que había fundado para mujeres que enfrentaban problemas de infertilidad. 2 veces al mes organizaba reuniones en su casa, ofreciendo esperanza y fortaleza a quienes compartían el mismo dolor. El lema del grupo, «Mi valor no está determinado por mi capacidad de tener hijos», resonaba en muchas mujeres. Mientras preparaba café en la cocina, sus ojos se posaron en un artículo de periódico que informaba que a Nathan Foster le habían revocado la licencia médica por sospechas de mala praxis y falsificación de registros. Ahora, al parecer, trabajaba como representante de ventas farmacéuticas en Arizona. En cuanto a Vanessa, había desaparecido el día después de la boda y renunciado a su trabajo en el hospital hacía ya 2 meses. Caroline había escuchado rumores de que se había unido a un grupo religioso en Utah. Sus padres habían intentado contactarla muchas veces. Al principio, sus mensajes estaban llenos de ira y reproches.
pero poco a poco cambiaron a disculpas y peticiones de reconciliación. Caroline decidió no responderle sí. En su lugar, se dedicó a su nueva vida. Solo conservaba una carta de su padre del mes pasado. Cometimos un error imperdonable, pero rezo para que algún día nos perdones. La carta estaba guardada en el cajón de su escritorio. Quizá algún día la volvería a leer, pero hoy no. Laura va a llegar pronto, gritó Emma bajando las escaleras. Gracias, cariño. Caroline le sonrió. Su amiga Laura había sido su mayor apoyo durante los días caóticos después de la boda y durante el complicado proceso de adopción. Laura siempre había estado a su lado. Era domingo, y planeaban hacer un picnic en un parque cercano. Caroline se sentía agradecida por el presente, disfrutando cada pequeño momento de su nueva vida. Caroline miró por la ventana. El cielo estaba despejado y de un azul brillante. Respiró profundamente. La verdad a veces duele, pero me ha liberado. Se repetía estas palabras cada mañana frente al espejo, y ahora ya no eran solo un consuelo, sino la verdad de su vida. El timbre sonó, y Emma soltó un grito de emoción. Caroline dejó su taza y fue a abrir la puerta. Al hacerlo, encontró a Laura con una cálida sonrisa. ¿Listas? Es un día hermoso, dijo Laura. Sí, un día perfecto, respondió Caroline, devolviéndole la sonrisa. Las dos mujeres y Emma salieron juntas de la casa, caminando por la calle. Caroline rodeó con su brazo los hombros de Emma. Eran una nueva familia. Tal vez no estaban unidas por la sangre, pero sí por el amor y la verdad. Caroline levantó la vista al cielo y, en su corazón, le habló a su abuela fallecida. Estoy bien, me valoro a mí misma y a mi familia. El viento de otoño danzaba a su alrededor, marcando el inicio de una nueva temporada. Las heridas estaban sanando, y la vida de Caroline ahora se moldeaba con sus propias decisiones. La verdad había sido el camino hacia la felicidad genuina que tanto había buscado.